Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a compartir de la palabra de Dios en la carta a los Filipenses. Si tiene su Biblia, invito a que podamos abrir juntos nuestras Biblias. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hasta aquí vamos a leer la palabra del Señor. Podemos ver que el apóstol Pablo, cuando escribía sus cartas, él siempre resaltaba la justicia de Dios que es por la fe. La justicia que es en Cristo Jesús. Porque esa justicia, que es la que se predica por medio del Evangelio, es la que al hombre le hace libre de la culpabilidad del pecado, y que también al hombre lo posiciona como un justo hijo de Dios, lo cual le lleva a que se hace heredero y coheredero con Cristo de todas las bendiciones espirituales. Porque las bendiciones de Dios no son para los pecadores. Las bendiciones de Dios son para los justos. La Biblia nos habla de bendición y nos habla de maldición. Nos habla de un camino de vida y nos habla de un camino de muerte.
Y se nos dice que debemos escoger bien por qué camino caminar para que no muramos, sino para que vivamos. Entonces, cuando hablamos de la vida de fe, cuando hablamos de el caminar del creyente, no es un caminar por medio de obras. Y esto no quiere decir que no hagamos obras, pero esas obras no son las que nos posicionan delante de Dios como justos hijos. Amén. Sino por el contrario, esas obras, el apóstol Pablo decía, si alguien tiene de qué jactarse, yo tengo mucho más. ¿Por qué? Porque soy circuncidado al 8º día del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín. Cuando Israel comenzó la dispersión, primeramente el reino se dividió. Israel son 12 tribus, ¿no es cierto? Israel son 12 tribus, pero después del reinado de Salomón, Israel se dividió en 10 tribus que pasaron a estar bajo cuya capital religiosa y política era Samaria, y 2 tribus cuya capital y política y religiosa era Jerusalén. Dentro de esas 2 tribus estaba la tribu de Benjamín, era una la tribu de Benjamín y la otra la tribu de Judá. Cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, en el que Dios debía dar cumplimiento a su palabra. ¿Por qué? Porque la ley decía que si el pueblo de Israel hacía lo que era justo, hacía lo que era recto, entonces iban a tener todas estas bendiciones, los iban a alcanzar. Serían benditos en su entrada, serían benditos en su salida. Si viniera un ejército en contra de ellos, tendrían que buscar 7 caminos para huir de delante de ellos. Sería bendito el fruto de su bestia, el fruto de su vientre, su arteza al amasar, su alacena. Todo sería prosperado, todo recibiría la bendición de Dios. ¿Pero con base a qué? A cumplir con la ley, a obedecer los estatutos, las ordenanzas que Dios había expresado mediante la ley. Ahora, si ellos no cumplían, iba a venir sobre ellos los juicios de Dios, en que serían dispersados, que serían llevados a la cautividad, y que, en vez de tener que el enemigo huir de delante de ellos, ellos iban a tener que huir. Y así llegó el tiempo en que primeramente fue sitiada la ciudad de Samaria y fueron llevados a la cautividad, y después fue sitiado Jerusalén y también fueron llevados a la cautividad. Pero a diferencia de los reinos del norte, que era donde estaba la capital Samaria, ellos nunca volvieron a su ciudad, ellos nunca pudieron salir de la cautividad, sino que quedaron dispersos entre las naciones en las cuales fueron tomados por cautivos. Sin embargo, Judá y Benjamín, ellos tuvieron la oportunidad de regresar y de reconstruir Jerusalén para que se cumpliera lo anunciado también por los profetas, que iba a nacer el Cristo, amén, y que iba a nacer de un vientre judío. Entonces, pertenecer a esas 2 tribus implicaba ¿de qué? De la legitimidad de su herencia, que no era una herencia mezclada entre las demás naciones, sino que eran 2 tribus que mantuvieron esa herencia legitimada porque no se mezclaron y tuvieron la oportunidad de volver a su patria, de volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Por eso es que Pablo dice, israelita, hebreo, hijo de hebreo, y de la tribu de Benjamín, porque eso le daba una identidad, aunque Pablo sabemos que nació en Tarso. Él nació en una ciudad muy popular en aquellos días, en el Imperio de Roma. Pero su legitimidad venía a través de su herencia sanguínea, que él pertenecía a una tribu de la cual se sabía que se mantuvieron puros. Por eso es que también estaba esa rivalidad entre samaritanos
y hebreos. ¿Por qué? O judíos. ¿Por qué? Vieron que cuando Jesús se acercó al pozo de Jacob para hablar con la mujer samaritana, la mujer quedó sorprendida porque dijo, siendo tú judío, hablas conmigo que soy mujer y samaritana. Es más, los judíos, para no pasar por tierra de Samaria, rodeaban esa tierra escogiendo un camino mucho más largo para no pasar por tierras de samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos se consideraban mestizos, una mezcla ya de lo que venía a ser la cultura y la sangre de las 10 tribus que quedaron dispersas entre las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque empezaron a mezclarse con las naciones a las cuales fueron llevados a la cautividad. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que apreciar. ¿Por qué? Porque él hace mención de todo lo que era su currículum, su linaje, en cuanto a la sangre, en cuanto a la herencia, en cuanto a la formación, en cuanto a lo que se podía evidenciar, que había sido un perseguidor de la iglesia, que había recibido cartas de los principales de la sinagoga para este cometido, que era perseguir aún hasta regiones fuera de la ciudad capital de Jerusalén, con el fin de apresarlos y poder llevarlos ante el concilio de los judíos, que eso era evidenciado, se sabía. Entonces él podía presentarlo con veracidad porque todos sabían que él había sido un acérrimo perseguidor de la iglesia. Pero ¿qué es lo que dice él? Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Y no solamente las estimaba como pérdida, sino que las daba por perdida. Cuando alguien pierde algo que tiene un valor, dedica gran tiempo para recuperarlo, ¿no es cierto? Cuando alguien tiene algo que tiene un valor para su persona, dedica gran esfuerzo, gran tiempo para recuperarlo. Por ejemplo, es común ver a una mujer despechada que por ahí no supo atender bien a su marido, pero cuando lo pierde, ¿qué hace? Empieza a dedicar tiempo, ¿no? A buscarlo, a perseguirlo, a tratar de reconquistarlo, invierte, se produce y busca recuperar porque cuando no lo tiene se da cuenta del valor que tenía mientras estaba a su lado. Así con muchas cosas que nosotros, por ejemplo, de repente con amistades, con cosas materiales, sí, recuerdo, o sea, cuando nosotros volvimos a ponernos las alianzas con mi esposa, ella en un momento, haciendo los quehaceres, se le perdió, ¿no? Y por tiempo buscaba y al final no supo dónde, ¿no? Hoy nuevamente tiene su alianza de matrimonio, pero ella, esa alianza tenía un valor, no solamente un valor material, sino que eran parte del compromiso que nosotros teníamos como marido y mujer. Entonces le vino gran preocupación. Pero cuando eso que uno pierde lo estima por basura, le dedica tiempo para buscarlo. Cuando eso que uno perdió lo estima por basura, le dedica tiempo para recuperarlo. Hoy es muy común, ¿no?,
Antes se hacían la fiesta de despedida de soltero. ¿Por qué? Porque una mujer o un varón se iba a casar y ¿qué se hacía? Despedida de soltero, ¿no? Dejando la soltería, y bueno, esa como que era una noche permitida para la celebración y cuantas cosas. Pero hoy se hace la despedida de casado. Cuando se divorcian, se hace despedida de casado y hasta se hace notorio, ¿no? Y se sale un grupo de amigas juntas porque al fin se liberó del hombre que la maltrataba o del hombre que no la merecía, y se hace despedida de casado. Entonces, según la estima que nosotros tenemos de lo que perdemos, es el interés que vamos a tener por recobrarlo. Pero Pablo, ¿qué es lo que dice? Lo tengo por perdido, lo doy por perdido y a su vez lo tengo por basura. O sea que si es basura, no tiene interés en volver a recobrarlo, ¿no? En volver a recuperarlo, sino que lo perdió, lo da por perdido, o sea, ya se resignó en que eso quedó atrás, quedó en el olvido, y a la vez terminó con el pensamiento, con la conclusión de que era basura. Entonces, ¿para qué ir en procura de querer recobrarlo? ¿Por qué? Porque él halló que no quería ser hallado delante de Dios por la justicia que es por la ley, sino quería ser hallado delante de Dios por la justicia que es por la fe de Jesucristo, la justicia de Dios que es por la fe. Entonces, como todo eso que él tenía como gloria, que era parte de su currículum o de su hoja de vida, él dice, no quiero ser hallado delante de Dios con eso. Siendo considerado hebreo, hijo de hebreo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo, hijo de fariseo, en cuanto a la ley irreprensible, no quiero ser hallado delante de Dios con eso. ¿Por qué? Porque él sabía que todo intento del hombre por alcanzar la belleza moral de Dios por medio de una justicia propia no iba a ser suficiente. Entonces, ¿qué es lo que entendía? Que era un intento fallido. Si yo quiero hallarme delante de Dios por una justicia propia, va a ser un intento, como tanta gente lo intenta, ¿no? Si ahora leo más la Biblia, si ahora oro más, si ahora ayuno más, si ahora concurro más a la iglesia, si ahora sirvo más, y muchas de las cosas que nosotros muchas veces tenemos en nuestros manuales de discipulado, ¿qué lo tenemos? Para nuevos miembros, lo que son el trabajo del hombre, ¿no? Lo tenemos como parte de la formación o de la enseñanza, que aquel que conoce a Cristo, bueno, después tiene la obligación de ir, de predicar, de asistir a la iglesia, asistir al discipulado, ofrendar, diezmar, y enseñamos. Y mucha gente también de esa manera se siente que si hace esas cosas está bien delante de Dios y es justificado. Pero cuando no las hace se siente acusado. Entonces nunca termina de ser libertado de la culpabilidad del pecado. ¿Por qué? Porque no está viviendo la vida de creencia mediante la fe que es de Jesucristo, la fe que es de Dios, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, la justicia que es de Dios por la fe es la justicia de Dios por Jesucristo. No es la justicia de Dios por obra, no es la justicia de Dios por cumplir, no es la justicia de Dios por obedecer, sino la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo. Amén. Cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo, esa fe nos es contada por justicia delante de Dios y somos hallados como justos hijos de Dios. Por eso Pablo, que buscaba él ser hallado delante de Dios, no por su propia justicia,
la justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe, estimaba por basura, lo tenía por perdido y daba por perdido todo lo que para él le era gloria. Entonces no se apoyaba en ello como algo de lo cual jactarse, como algo de lo cual gloriarse, sino que se apoyaba en Jesucristo, en la fe de Jesucristo, en la justicia de Dios que es por medio de la fe. ¿Por qué? Porque Dios lo envió a Jesucristo para limpiar los pecados de la humanidad, ¿no es cierto? Entendemos esta parte, ¿no? Que Dios lo envió a Jesucristo para limpiar los pecados de la humanidad. Por eso cuando Jesucristo se sometió a la voluntad de Dios, Él no dijo, pasa de mí esta copa, simplemente. Sino, no sea mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Como la voluntad de Dios es nuestra santificación y la paga del pecado es la muerte y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, entonces Cristo vino a este mundo para morir por los pecadores. Amén. Entonces, ¿cómo establece Dios una justicia perfecta? Pagando enteramente la deuda que nos era contraria, mediante la entrega del cuerpo inocente de Jesucristo en la cruz del Calvario, efectuándose en él la muerte, derramando hasta lo último de su sangre, con lo cual limpió los pecados de toda la humanidad. Entonces Pablo, entendiendo estas cosas, buscaba ser hallado delante de Dios por esa justicia perfecta, que no es la justicia de la obra humana, no es la justicia de aquello que para el hombre podría ser jactancia, sino que es la justicia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces Pablo, rechazando todo lo que para él era gloria, lo que podía ser para él un motivo de jactancia, buscaba ser hallado delante de Dios mediante esa justicia. ¿Por qué? Porque mediante esa justicia él sabía que podía ser visto como perfecto. Amén. Él sabía que podía ser hallado delante de Dios sin falta. Él sabía y entendía que Dios había cumplido todo lo que demandaba la ley en el cuerpo de Jesucristo. Así que ya no era más deudor a la ley, sino que por la gracia de Dios era considerado un justo hijo de Dios. Por eso es que Pablo dice, para mí no me es gravoso el volver a escribirle las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Por qué? Porque constantemente nosotros tenemos la batalla de nuestra carne que se quiere levantar en nosotros para poder hacer. La carne constantemente, ¿qué busca? La aprobación. La carne, ¿qué es lo que busca? Los aplausos, los elogios. Por eso la Biblia nos habla de tres cosas que son vanidad, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero son tres cosas por lo cuales los hombres día a día se desviven, por satisfacer sus deseos y pasiones carnales, por obtener lo que sus ojos ven y por llevar el aplauso, ¿no? En que todo lo que hagan sean vistos como que lo hicieron correctamente, que lo hicieron bien. Pero Pablo, ¿qué es lo que dice? Renunciando a todo eso, viéndose crucificado para el mundo y el mundo crucificado para él, o sea, no teniendo ninguna satisfacción en las cosas del mundo, él dice, yo quiero ser hallado delante de Dios, no por una justicia propia, la cual es por medio de la ley, sino por la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Así quiero ser hallado. ¿Por qué? Porque mediante esa justicia
uno es hallado y visto delante de Dios como perfecto. Es como si yo tuviera un boleto ganador, ¿no? Un boleto ganador, y lo desechara y dijera, voy a probar a ver con este que encontré en la calle, a ver si tiene premio. Y desecho el boleto ganador de la lotería por uno que encontré en la calle, que tal vez uno que fue a ver si tenía premio y salió rechazado, yo lo levanté y dije, voy a probar con este a ver si tiene un premio, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? También va a salir rechazado. Lo mismo pasa que cuando el hombre rechaza el Evangelio, cuando lo rechaza Jesucristo, es rechazado por Dios. Pero cuando acepta a Jesucristo, es adoptado como un justo hijo de Dios. Vieron que el fin de la ley es Cristo, ¿no? Hay personas que dicen, no, con Jesucristo no se acabó la ley, tenemos que seguir cumpliendo con la ley, tenemos que seguir guardando el sábado, tenemos que seguir obedeciendo los mandamientos, tenemos que seguir aún cumpliendo. Ahí hoy en día se han popularizado las fiestas, ¿no? El Sukkot, la fiesta de Pentecostés, tenemos que seguir cumpliendo, ¿no? Con esas fiestas porque son ordenanza perpetua para la nación de Israel, y como nosotros somos la Israel celestial, también tenemos que cumplir. ¿No es cierto? Mucha gente enseña de esa manera. Pero pensemos un minuto. La ley al robo lo penaliza, ¿no es cierto? Ayer mirábamos un video de unos jóvenes en una zona marginal y que por una rapiña estaba cumpliendo una pena, aunque tenía con buena conducta 2 días para estar libre, pero todavía le quedaban 60 días para vivir bajo reclusión, y tenía 2 días de la semana en que le permitían salir con libertad condicional a modo de prueba. Y había sido porque por una rapiña. El robar está penalizado por la ley. Pero ¿cuántos chicos que hoy son víctimas de la pasta base, desvalijan la casa de sus abuelos, desvalijan su propia casa? Los padres tienen que cerrar con candado doble y ellos siguen entrando por el tejado para sacar la bicicleta, para sacar la ropa de la cuerda, para ir y transarla por droga. Ahora, ¿por qué esos chicos no caen presos? ¿Por qué? Porque los padres no buscan que sobre ellos se cumpla la ley. ¿Por qué? Porque son padres. Entonces, como los padres no buscan que sobre ellos se cumpla la ley, no hacen denuncia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no quieren, ante un mal, prefieren sufrir el perjuicio ellos y no ver que sus hijos sufran un perjuicio mayor, que es ir preso, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno es visto como hijo, ya la ley no tiene el mismo peso. Por ahí yo si le veo entrar a la casa de mi vecino, aunque sea el hijo, y le veo salir con las cosas, diría, yo quisiera denunciarlo, si no fuera que voy a tener problemas con el vecino, que después me va a ver como alguien que se me inmiscuyó en sus problemas familiares, pero cómo me gustaría denunciarlo. ¿Para qué? Para que no le siga haciendo males a sus abuelos o a sus padres, llevándole todas las cosas, ¿no? Quisiera que con ese joven se cumpliera la ley, pero si fuera mi hijo, ¿pensaría de la misma manera que quisiera que se cumpla la ley? No, seguramente le toleraría de otra manera. Esa es la diferencia entre ser una persona del pueblo común o una criatura y de ser hijo de Dios. Por eso nosotros podemos ver, por ejemplo, una historia bíblica, ¿no? En la nación de Israel, ¿quién fue? ¿Por medio de quién vino la ley?
La Biblia lo dice claramente, que la ley vino por medio de Moisés y la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo, ¿no? Y la ley, ¿qué era lo que decía? Que los israelitas no se podían mezclar, por eso es que hablábamos de la rivalidad entre los judíos y los samaritanos. ¿Por qué? Porque tenían una sangre mezclada, ¿no? Eran sangre mezclada con pueblos paganos. Entonces la ley mandaba que se podían casar entre ellos, entre las 12 tribus, podría decirse entre primos, porque eran todos hijos de un mismo padre. Entonces se podían casar entre ellos, no podían tomar mujer extranjera, ¿no es cierto? Ni dar sus hijas a hombres extranjeros. La ley los obligaba a que ellos se casaran entre ellos. Y vino por medio de Moisés. Entonces, ¿qué pasó cuando Moisés tomó mujer cusita? Que tomó una mujer que no era parte de la nación de Israel. Enseguida se levantó Aarón y María, ¿no? Y empezaron a murmurar en contra de Moisés. Y dijeron, también Dios habla por medio de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos también se vieron en una posición como Aarón como sacerdote y María era la que dirigía el coro de alabanza, ¿no? Era la directora del coro de alabanza, era la que salía adelante con cántico espiritual y con pandero, ¿no es cierto? Entonces ellos se veían muy justos y murmuraron en contra de Moisés. Sin embargo, la lepra, ¿a quién le vino? ¿A Moisés o a María? Le vino a María. Y sin embargo, la lepra le tenía que haber venido a Moisés, porque ¿quién había quebrantado la ley? Moisés había quebrantado la ley. Sin embargo, aunque Moisés había quebrantado la ley, ¿por qué Dios tenía un trato diferente? Porque Moisés era considerado su siervo escogido. Era alguien que era escogido por Dios. Los demás eran parte del pueblo y tenían función, eran parte de la nación de Israel. Pero Moisés era siervo escogido. Así como posición de un hijo amado, ¿no? Es escogido, porque nosotros fuimos escogidos para ser hijos de Dios. Por eso es que la ley no tenía el mismo trato para con Moisés que como para María. Aunque Moisés debía recibir la lepra la recibió María. ¿Por qué? Por murmurar en contra de un hijo, de un siervo escogido. Entonces, ser hallado por Dios como un hijo amado que no tiene de qué avergonzarse, eso es una gracia muy maravillosa, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren ser hallados delante de Dios como un hijo amado que no tiene de qué avergonzarse? Ninguno. Ninguno menciona nada, digo. ¿Queremos ser hallados como hijos de Dios amados que no tenemos de qué avergonzarnos? Amén, ¿no es cierto? Todos queremos ser hallados delante de Dios como hijos amados que no tienen de qué avergonzarse delante de su Padre. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, hombres corruptos, con una mentalidad corrupta, cómo podríamos nosotros ser hallados por nuestras obras delante de Dios como hijos amados? Todo lo contrario, seríamos hallados como personas inmundas. Por más que presentáramos nuestra justicia, ¿sería suficiente? No, la Biblia dice que toda la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Así que aun cuando nos presentáramos por nuestra propia justicia nunca sería suficiente para alcanzar la belleza moral de Dios. Nunca sería suficiente. Por eso Pablo, que entendía de estas cosas, decía, yo todo lo que tengo y que para mí es gloria y que era motivo de jactancia, lo di por perdido. Y lo tengo por basura para no ir en procura nuevamente de ello, a querer recobrarlo. ¿Por qué? Porque no quiero ser hallado delante de Dios por la justicia que es por medio de la ley,
Porque por esa justicia ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Porque el que se sujeta a la ley o el que se somete a la ley sabe que tiene que cumplir con toda la ley, no con una parte, con lo que uno juzga, esto hice bien, pero ¿y lo que hice mal? Y a la vez, ¿cómo podríamos nosotros someternos a esa ley que es santa, que es justa, siendo nosotros imperfectos? Con un corazón pecaminoso, con una conciencia contaminada por el pecado. ¿Cómo podríamos nosotros ser hallados como justos delante de Dios si nuestro corazón es pecaminoso? Nuestra conciencia está contaminada por el pecado. Nuestra inclinación es a pecar. Jamás podríamos ser vistos como justos hijos de Dios. Sin embargo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la justicia testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y por eso que Pablo, quien entendía estas cosas, dice: yo no quiero ser visto delante de Dios por mi propia justicia, sino por la que es por la fe de Jesucristo, la justicia de Dios que es por medio de la fe. Porque de esa manera él podría ser visto como un justo hijo de Dios. Amén. De esa manera él podría ser hallado perfecto delante de Dios. De esa manera él podría ser visto como santo. Amén. Podría ser visto como justo. Podría ser visto como perfecto. Entonces, él desecha todo lo que le era jactancia, todo lo que le era gloria, para un bien mayor. ¿Cuál era el bien? Recibir a Cristo. ¿Cuál era el bien? Apoyarse en Jesucristo. ¿Cuál era el bien? Presentarse no por su propia obra, sino por la obra consumada de Jesucristo. Así también nosotros, hermanos, que podamos entrar en esa libertad, donde ya no tenemos que someternos a leyes para cumplir, para obedecer, para ser vistos como perfectos delante de Dios, para ser hallados delante de Dios como perfectos, sino que podamos apoyarnos en la fe del Señor Jesucristo, que podamos confiar en que esa justicia es perfecta, porque no es una justicia humana. Una cosa es la justicia de un hombre que está corrompido por el pecado y otra cosa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es una justicia perfecta, que no tiene defecto, que no tiene error, que no tiene falla ninguna. Que nosotros podamos ser vistos delante de Dios por esa justicia, no teniendo una justicia propia, sino la justicia que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios mediante la fe. Que así podamos presentarnos delante de Dios para poder tener libertad de la culpabilidad del pecado y para poder tener descanso de todas nuestras obras. Y que no seamos vistos por obra, sino que seamos vistos por la fe de Jesucristo, por la justicia de Dios que ha sido testificada por la ley y por los profetas, que es por medio del Señor Jesucristo. Y entonces podremos tener seguridad que vamos a ser hallados perfectos, que vamos a ser hallados santos, que vamos a ser vistos como hijos de Dios. Amén. Amados en Él. Hasta aquí entonces en esta hora la administración de esta palabra, para que podamos salir aprobados y podamos tener confianza en Dios, quien es el que justifica al pecador. Amén. Dios es el que justifica al pecador. Así que si confiamos en Dios, Dios tiene poder, y no solo tiene poder, sino que llevó a cabo la obra para limpiar todos nuestros pecados, para borrar todas nuestras maldades y nunca más hacer memoria de ellas. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, que nos fue enviada en esta hora, Señor, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo.
El apóstol Pablo decía, no me es gravoso escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Así también para nosotros, Señor, volver a leer, volver a entender, volver a reflexionar en base a estas palabras nos es seguro, Padre, nos trae seguridad y nos trae confianza para que podamos salir aprobados delante de Dios, no visto por nuestra propia justicia, sino por la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,